compra y venta internacional. Generalmente cuando se realiza o el cliente mediante transferencia, ustedes van a ver las siglas de Wire Transfer o Telex Transfer, o tal vez T/T simplemente, ¿no? En ese entendido, ustedes ya tienen que haber reconocido que nuestro cliente desea que se lo ejecute su transferencia mediante una transferencia bancaria como tal. ¿Ya? Entonces, estas transferencias bancarias son los envíos de dinero realizados a decir que este tipo de medio de pago simple, como su nombre simple, es básicamente electrónico y generalmente es, bueno, en un corto tiempo, no es más rápida la transacción que se efectúa a diferencia de otros medios de pago, ¿no? Eso básicamente son las características de este tipo de medio de pago, ¿no? Que son las transferencias electrónicas. ¿Cuáles son los participantes? En este caso tenemos el importador, el que ordena la transferencia, ¿no? Para hacer el pago. El beneficiario, por este otro lado, como ustedes pueden apreciar, tenemos también el banco del ordenante o del importador. Vámonos al otro extremo, el banco del beneficiario y eventualmente, no necesariamente el banco corresponsal, el que intermedia para efectivizar la ejecución de la transferencia, ¿no? ¿Cuándo se utiliza o cuándo interviene un banco corresponsal? Cuando, por ejemplo, nuestro cliente está situado, digamos, en una ciudad alejada, digamos, de China. Y resulta que nuestro banco, el que somos clientes y en el que tenemos, digamos, la cuenta bancaria y el efectivo necesario, no tiene algún contacto o alguna relación con ese banco en esa ciudad de China. Lo que hace básicamente es intervenir, ¿no? El banco corresponsal, que podría ser, digamos, una coordinación de nuestro banco. Puede ser, digamos, nuestro banco mercantil. El banco mercantil hace o gestiona la necesidad de llamar a un banco corresponsal que podría estar situado en los Estados Unidos, y ese banco en Estados Unidos llamado corresponsal tendría la obligatoriedad o la gestión para contactar al banco del beneficiario que está situado en una ciudad, digamos, pequeña de China, para que finalmente el beneficiario, el exportador al que estamos comprándole la mercancía, pueda cobrar sin ningún tipo de ningún problema o alguna interferencia, ¿no? Ese es básicamente, bueno, el objetivo o la necesidad de que un banco corresponsal intervenga en nuestra transferencia, ¿no? En este tipo de medio de pago. Cuando prácticamente el banco del beneficiario es alejado o no tiene, digamos, ninguna sucursal o relación con nuestro banco, banco de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Eso, en líneas generales. Bueno, el proceso de envío de la transferencia bancaria es simple. Como ustedes podrán ver, el ordenante, o es decir, el comprador, solicita a su banco la ejecución de la transferencia. En este caso podría utilizar un banco corresponsal 1, tal vez otro banco también corresponsal 2, para que finalmente llegue la transferencia al banco del beneficiario, ¿no? Ese es el flujo, así de simple, como ustedes ven, y eventualmente con la gestión de la intervención de bancos corresponsales, como ya les había dicho, con el objeto de ejecutar la transferencia en el banco directamente del beneficiario, del lugar donde se ha comprado la mercancía, ¿no? Ese es
el flujo de la transferencia, vuelvo a repetirles, en un medio de pago simple. ¿Cuáles son básicamente los requisitos? Entre los requisitos, bueno, para las transferencias que vamos a recibir es tener una cuenta bancaria activa, lógicamente, ¿no? O sea, cuando uno está recibiendo una transferencia, lógicamente tiene que tener una cuenta de un banco que esté básicamente activa. Para las transferencias enviadas, en nuestro caso, digamos, si somos compradores, tenemos que mantener una cuenta bancaria activa y con fondos disponibles, ¿no? Y además presentar o generar una gestión ante nuestro banco de preferencia, una gestión para emitir un formulario de solicitud de la transferencia cuando es en el exterior, un formulario electrónico o básicamente banca por internet o banca móvil, ¿no? Como se lo llama. Esos básicamente son los requisitos para ejecutar una transferencia a nivel nacional o también a nivel internacional. Aquí tenemos un ejemplo simple de una solicitud de transferencia. Ya, bueno, aquí ustedes podrán ver, está en blanco básicamente, pero este es un formulario para realizar una solicitud de transferencia en el exterior o al exterior. Ya aquí básicamente serían el tipo de moneda, el monto, el nombre del ordenante o del importador, en este caso, del que va a remitir la transferencia, bueno, los datos, digamos, comerciales, como el NID, la dirección, el teléfono, el email, la razón social, etcétera, ¿no? Los datos de la factura, y aquí ya vienen, digamos, aquí como su nombre dice, campo 59, datos del beneficiario. El nombre completo del beneficiario, su dirección, el país, los teléfonos, el número de cuenta bancaria, datos del banco del beneficiario, que se lo llama en este formulario campo 57. Está el nombre del banco, la sucursal, la ciudad, el país, los códigos SWIFT, ¿no? Básicamente el número de cuenta en el banco intermediario, y ya vamos yendo, digamos, un poco más abajo para ir desarrollando si efectivamente se va a utilizar un banco intermediario, ¿no? O banco corresponsal. El motivo, la razón de la transferencia de los fondos, en el cual hay que detallar, y las comisiones y cargos que se tengan, digamos, que pagar en función al banco de su preferencia, porque varios bancos manejan, digamos, distintos tipos de comisiones y está en función a un porcentaje del monto que se está transfiriendo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la transferencia electrónica? Bueno, como ustedes pueden visualizar, está que, la ventaja tenemos a la rapidez, ¿no? La ejecución es rápida, con el uso de la tecnología se busca que las transacciones demoren simplemente segundos, ¿no? El trámite es simple, no exige cumplimiento de requisitos morosos o, digamos, numerosos. Incondicional para el exportador. Una vez ejecutada la instrucción de pago, el exportador no necesita cumplir ningún otro requisito para recibir su pago, ¿no? Y prácticamente tiene un costo mínimo, usualmente es el medio de pago menos costoso, sin embargo está sujeto a la coyuntura económica de cada país, ¿no? Y entre las desventajas tenemos que el importador no puede condicionar el pago. Una vez que es liberado el pago, o sea, que el exportador haya recogido el dinero, no puede imponer ningún tipo de exigencia al exportador para que reciba el pago, ¿no? Entonces, una vez que ha hecho la transferencia, eso ya no hay vuelta atrás. O sea, se ejecuta y mientras no lo haya cobrado, bueno, no hay vuelta atrás. Pero si ya lo ha cobrado, ya, digamos, sería del dinero pagado y ejecutado, ¿no? Esa es la desventaja de este tipo de medio de pago simple.
Ya no se puede exigir ningún tipo de exigencia, tal vez, digamos, nuestra mercancía haya llegado, digamos, con menos cantidad o con las características, con diferentes características de las establecidas inicialmente, etcétera, ¿no? Entonces ya es otra gestión adicional para hacer cumplir, digamos, lo convenido en el contrato inicial. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? Bueno, eso es básicamente lo referido a lo que son las transferencias electrónicas como medio de pago simple en transacciones internacionales. Ahora, otro medio de pago simple están los cheques. Eh, ¿En qué caso se utiliza o se efectúan los pagos con cheques? Ustedes pueden advertir un cheque es nada menos y nada más que un documento en el que una persona o una entidad, digamos una empresa, otorga el derecho de cobro de una cantidad de dinero a otra persona o a otra entidad, otra empresa, ¿no? Eso es simple. Entonces, ¿en qué casos se utilizan los pagos con cheques? Básicamente es cuando generalmente se pagan altos montos de dinero, ¿no? Ustedes no van a realizar, digamos, un cheque por 5 bolivianos o 10, o tal vez ni siquiera por 50 bolivianos. Entonces, lo que se hace para efectos o temas de seguridad, lo que se realiza para montos altos es el pago mediante cheque, ¿no? Y estos cheques básicamente también se los utiliza cuando, bueno, en las entidades públicas, eh, cuando se realizan, digamos, diferentes contratos por entidades públicas y privadas, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente también es común realizar el tipo de pago mediante cheque. Eh, Aquí pueden advertir, hay dos tipos de cheque, ¿no? De plaza nacional, plaza no es más y nada menos que el lugar donde se emite el cheque. Tenemos dos tipos en este caso, ¿no? Plazas extranjeras y plazas nacionales. En este caso tenemos dos tipos de cheques de la plaza extranjera, una que es en Estados Unidos, ¿no? Aquí lo dice United States, y aquí tenemos una que es Santander, que es de España, ¿no? Del Banco Santander. Bueno, básicamente, digamos, aquí en la imagen lo que podemos advertir es que estos dos cheques son de plaza extranjera. Eh, bueno, los dos otros cheques en las imágenes se puede advertir que son de plaza local, del Banco Económico en este caso, y aquí tenemos del Banco Mercantil Santa Cruz. Bueno, las características en el tema de la validez, tanto de los cheques nacionales, tiene una validez de 30 días hábiles, ¿no? Y la validez para los cheques de plaza extranjera tienen validez hasta 180 días. Es decir, que en el caso de un cheque nacional, el día 31, ese cheque ya no nos sirve para nada, es un simple papel y nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de efectuar el cobro de un cheque establecido dentro de nuestro país. Y lo mismo en el caso del cheque de plaza extranjera, ¿no? Básicamente y en general en la mayoría de los países, la validez para un cheque de plaza extranjera es de 180 días. Sin embargo, según nuestro Código de Comercio, solamente es válido hasta 90 días de validez. Ya, entonces tiene que tener mucho cuidado al momento de, en el caso, digamos, de que nosotros seamos los exportadores, de tomar en cuenta el plazo establecido, ¿no? Según nuestra norma, Código de Comercio. Ya. A ver, voy a... Bueno,
Existen diferentes tipos de cheques, ¿no? Por ejemplo, para el pago de importaciones, la emisión de cheques se lo realiza con cheques locales o con cheques del exterior. O sea, hay diferentes entidades o empresas que tienen, ¿no? Carteras, ya sea, digamos, con bancos a nivel local o a nivel nacional o con bancos a nivel internacional. Entonces, en el caso de que nosotros seamos los importadores, bueno, es indiferente de emitir el tipo de cheque, ¿no? Si lo vamos a hacer con cheque local o con cheque del exterior. No es indiferente para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos emitiendo el cheque para que el exportador pueda cobrarlo en su país de origen. Sin embargo, cuando la figura cambia y nosotros somos los cobradores, es decir, los exportadores, ahí sí tendríamos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Y en este caso tenemos dos modalidades de cobro: cheques en remesa y cheques en cobranza. ¿Y por qué tener un poco de cuidado? Porque tenemos que tener el conocimiento a ciencia cierta de que el cheque que estamos recibiendo tenga la conexión necesaria, bueno, de nuestro banco, nuestra entidad bancaria de preferencia, que tenga el contacto con un banco en el país de origen del exportador, ¿no? Porque si no lo tiene, tendríamos que utilizar una serie de bancos corresponsales para la efectivización de nuestro cobro. Y por eso entra ahí las modalidades de cobro. Y en general vamos a ir avanzando esto más adelante. Les puedo adelantar que el cheque en remesa se lo ejecuta o se lo cobra cuando existe una conexión de nuestro banco de preferencia. Por ejemplo, si voy a cobrar yo una vez que haya recepcionado mi cheque como exportadora, yo voy a cobrar a mi banco de preferencia, digamos al Banco Mercantil Santa Cruz. Resulta que yo he exportado muebles, digamos, a Europa. En este caso podría ser, a ver, un país lejano. Bueno, digamos que a España, a una ciudad de España. Resulta que no tiene ninguna conexión o contacto mi Banco Mercantil Santa Cruz con el banco de allá de la ciudad de España, una ciudad lejana en España. Entonces, lo que se tiene que hacer es utilizar el cheque en cobranza. ¿Por qué? Porque el cheque en cobranza es un denominativo para que nuestra entidad bancaria de preferencia gestione con un banco corresponsal la ejecución del cobro del cheque en efectivo con el banco del importador en España. Y cuando utilizamos o cuando necesitamos que nos paguen con cheque en remesa, cuando efectivamente mi banco, por decir, estoy exportando igual lo mismo, muebles a Brasil, y no, pues había habido conexión directa con mi banco del Banco Mercantil. Lo que hago es utilizar cheque en remesa porque hay una conexión directa y no voy a necesitar un banco corresponsal, ¿no? O un intermediario, en otras palabras, para que efectivice el cobro de mi cheque. Ya, entonces, esa es la diferencia para las modalidades de cobro con cheques extranjeros. Si hay alguna consulta o alguna inquietud, me van a cortar, chicos, y yo les voy a responder y aclarar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a continuar si no hay ninguna consulta hasta ahora. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás, Madeleine? Bien, gracias, Lice. Le hice una pregunta respecto a eso de los cheques. El cheque es endosable, ¿verdad? Y digamos, si a una persona se le endosa el cheque y esa persona lo endosa a otra persona, digamos que, como usted nos ha dicho, el cheque tiene un máximo de 30 días para ser cobrado. ¿Qué pasa si cobramos en esos 30 días, pero no tiene fondos? En este caso, digamos, ¿qué se haría? ¿Hay alguna sanción para el propietario del cheque, digamos?
Sí, efectivamente hay varias, bueno, en función, digamos, a la gestión que se haga con nuestra entidad de preferencia, obviamente va a haber alguna sanción y ahí viene, digamos, vamos a ir avanzando más adelante, ¿cuál es la ventaja y las ventajas? Lamentablemente no vamos a poder cobrarlo en el momento, ¿no? Porque esa es una de las desventajas de este tipo de pago, o sea, de medio, digamos, de pago simple en transacciones internacionales. Es una de las ventajas que implica, digamos, un riesgo para el cobrador en este caso, ¿no? Entonces, una vez que se haya hecho las gestiones necesarias para cobrar el cheque y hacer, digamos, este caso, digamos, gestionar una sanción para el que está remitiendo el cheque, bueno, va a pasar un tiempo largo. Ahora, si nos pasamos, va a tener que hacerse otra gestión. Entonces, lamentablemente es una de las desventajas que, bueno, lo vamos a ir detallando más adelante, ¿no? Ese es el riesgo que se toma al momento de elegir un medio de pago en transacciones internacionales. Y en este caso es una de las desventajas de este medio de pago, ¿no? Seguiremos avanzando. Dice, Sí, Alex. yo tenía la misma pregunta que mi compañero, porque he escuchado en distintos medios, como Facebook, que han surgido estafas con respecto con los cheques sin fondo. Yo me pregunto, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué aparece como si el cheque fue cobrado, pero resulta que al siguiente no puede sacar lo que es el dinero? ¿Por qué? Porque no tenía fondo, pero en el sistema aparece como si fuera fondo. O sea, ¿por qué sucede esto, Liz? Bueno, inicialmente lo que hacen, lo que gestionan bueno, las empresas, ¿no? Su libreta de cheques es cuando inicialmente seguramente tenían los fondos necesarios para poder, digamos, gestionar la libreta de cheques. Pero al momento ya de generar el cheque como tal o endosarlo, resulta que el dueño del cheque ya no había tenido fondos. Ahí es el tema, ¿no? Donde uno no conoce a ciencia cierta si efectivamente en el momento de lo que está emitiendo el cheque realmente tiene fondos. Tampoco, digamos, el banco va a estar, digamos, a la expectativa de que su cliente haya endosado, digamos, un cheque cuando efectivamente tenía fondos su cuenta bancaria. Entonces, es el riesgo, como les digo, no se tiene, digamos, un control tanto de parte del beneficiario como del banco como tal para cerciorarse de que efectivamente ese cheque tiene los fondos suficientes para ejecutar la transacción. Eso, ¿no? Ya, digamos, más a detalle, bueno, lamentablemente, digamos, nosotros tendríamos que gestionar con el banco y tal vez en su caso contratar una empresa de seguros, ¿no? De seguros para este tipo de transacciones internacionales. Entonces ahí donde entran ya los medios documentales, un poco más con la ventaja, digamos, de que efectivamente van a ser cobrados y un poco menos riesgosos que estos tipos de pagos simples, ¿no? Eso es, chicos. Entonces, sí se corre un riesgo en este caso. Bueno, pasando a lo que es el flujo del flujo del pago mediante cheque. Ustedes pueden advertir, es simple. Bueno, el exportador, en este caso, libera la mercancía más los documentos de las mercancías al importador, ¿no? Inmediatamente remite el cheque mediante courier, yo qué sé. Y luego lo que hace el cheque es, el exportador lo deposita el cheque en el banco para su cobro, ¿no? El banco del exportador envía el cheque para el cobro al banco del pagador, o en este caso al banco del importador. A su vez, adeuda en la cuenta del importador el monto establecido en el cheque para que
correspondientemente se abone a la cuenta del banco del exportador y este lo abone finalmente a su cliente. Eso es prácticamente, digamos, el flujo del pago mediante cheque. Ya esos son los pasos así sencillos y de manera resumida para el flujo del pago mediante cheque. Y aquí viene, ¿no?, lo que ustedes estaban cuestionando, el tema de las ventajas y desventajas. Bueno, entre las ventajas es que el empresario puede elegir el cheque en la entidad bancaria que realizará el ingreso del cheque, ¿no? En caso de que el cheque no se pague, existen normas que proporcionan cobertura legal en ese sentido. En cada país se tiene, ¿no?, alguna normativa legal vigente para efectivizar el cobro necesario cuando, digamos, no existiesen los fondos suficientes o cuando ya el plazo habría fenecido. Como les decía, se puede expedir en cualquier momento y no es necesario tener dinero en efectivo. Entre las desventajas está que implica, obviamente, es una gestión más, digamos, burocrática ante la entidad financiera de su preferencia, ¿no?, del importador, el que va a realizar el cheque, el que va a endosar el cheque. Y bueno, se corre el riesgo de que el cheque no tenga fondos. Esa es la desventaja principal, o que se reporte como perdido, ¿no? No es seguro que el cliente envíe el cheque en el tiempo y forma estipulada, ya que la iniciativa parte del deudor. Para hacerlo efectivo hay que trasladarse a un banco, lógicamente, ¿no?, al banco, digamos, más cercano y de su preferencia. Puede existir riesgo de robo y de pérdida, ¿no? Ahí sí lo pierde y, bueno, en los términos que haya gestionado, digamos, entre las partes, se podría volver a endosar, pero prácticamente ese punto, digamos, no está estipulado en ningún contrato. Generalmente cuando hay pérdida o robo, es prácticamente pérdida total ya del dinero. Y por último, si se cobra en una casa de cambio, para cambiar el cheque hay que pagar una comisión por ese cambio, ¿no? Implica, digamos, pagar un monto o un porcentaje de dinero por la comisión. Esas son básicamente las ventajas y desventajas que se tiene con este medio de pago simple. Como les digo, no se tiene evidencia de que efectivamente el cheque que nos están endosando tenga la garantía necesaria, los fondos necesarios para efectivizar nuestro pago. Hay que correr el riesgo y generalmente este tipo de pagos simples se los realiza cuando ya hay cierta confianza, ¿no?, entre el vendedor y el comprador. Cuando ya se han realizado varias gestiones, varias cosas. Eso les puedo decir hasta ahora, chicos. Nos quedan solo 3 minutos con 30 segundos. Hasta aquí quedaríamos con lo que es los pagos de los medios de pago simple. Hemos ido viendo lo que es las transacciones bancarias y los cheques bancarios. Nos falta seguir con lo que es la orden de pago simple para luego pasar a lo que son los medios de pagos documentarios, ¿no?, que lo vamos a ir avanzando en la próxima clase. Eso sería, chicos. Si hay alguna consulta, por favor, háganlo ahora o estaríamos concluyendo la clase. Yo les voy a pasar en este momento lo que es la presentación en PDF al grupo de WhatsApp. La próxima clase estaríamos viendo lo que son los medios de pago documentarios. Ojalá concluyamos esa clase y ya estaríamos con la posibilidad de dar el segundo parcial. Con todo lo que hemos avanzado hasta aquí, entonces estaríamos, si nos queda unos minutitos más para programar el examen del segundo parcial, que sería el 18 de noviembre. El jueves 18 de noviembre, chicos. Por favor, yo con anticipación les voy a comunicar si efectivamente se va a dar el 18. Caso contrario, sería el 23, el segundo parcial.
Dice, sería el 23, porque el 18 tenemos examen de finanzas. Ah, ya, muy bien. No, no hay ningún inconveniente. Ustedes tienen que decirme si hay la posibilidad. Entonces, en este caso, estaríamos dando el 23. Lo estaríamos definiendo ya, chicos, para el 23. Porque más después, o sea, ya más avanzado, se está acabando ya el mes. No vamos a alcanzar para el final. Porfa. Entonces, cualquier duda o consulta también me la hacen mediante su representante, Alejandra, que me va, digamos, ella un poquito, digamos, retroalimentar las solicitudes o algunas sugerencias que ustedes tengan. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, chicos. Que tengan buenas noches. Les paso en este momento la presentación. Buenas noches, chicos. Hasta el jueves. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera.